Toda la noche, con la mente puesta en María, José Antonio no pudo dormir. Los pájaros empezaron a cantar y se dio cuenta de que ya amanecía. José Antonio se levantó de la cama, metió algunas mudas de ropa en la maleta y salió para el del aeropuerto de Confins. En el camino, se preguntó cuál sería la mejor manera de acercarse a su ex esposa. Sabía que su actitud era arriesgada, pero no podía esperar la fecha límite sugerida por Romero. Tan pronto como llegó al aeropuerto, José Antonio corrió al mostrador de información. «Por favor, ¿a qué hora sale el próximo vuelo a Porto Seguro?» «A las 10 en punto», respondió el simpático asistente. «Puedes ir al mostrador de esa aerolínea». «Muchas gracias». José Antonio dio media vuelta y se apresuró en la dirección indicada. Por suerte para ti, el vuelo no estaba lleno de gente. Luego de comprar el boleto, se dirigió a la sala de embarque, donde caminó de un lado al otro, esperando la hora de partir. Cuando, por fin, el servicio de megafonía del aeropuerto llamó a los pasajeros a presente en la puerta 4, José Antonio hizo uso de la prerrogativa de abordaje ante el demasiado, dada su edad. «¿Qué locura estoy haciendo?», dijo en un tono bajo. Después de saludar al comandante y a las azafatas, se dirigió a su asiento, que estaba en la ventana, en el lado derecho del Boeing. Esos minutos antes del vuelo le pareció una eternidad. Con 10 minutos de retraso, el avión partió para la costa sur de Bahía. Algunos extractos de la fuerte turbulencia lo hizo aún más aprensivo. José Antonio solo se relajó cuando vio el mar abrirse frente a él. El paisaje de aguas verdes y cristalinas, tocando la arena del playa junto a los acantilados, era ideal para un reencuentro que estaba esperando. Mientras volaban sobre un pequeño pueblo, el comandante anunció que habían sobrevolado Caraíba poco después. Al pasar por una playa llena de cocoteros, con el agua todavía más transparente, el comandante anunció que se trataba de la playa de Espelho, una de las más caras de Brasil, con lujosos condominios, donde los magnates de Río y Sao Paulo tenían sus casas de playa. Poco después, el comandante volvió a llamar la atención. Pasajeros al pueblo de Trancoso, con la famosa iglesia de Cuadrado. En ese momento, José Antonio sintió que su corazón latía con más fuerza. Justo después pasó por Arrayal de Ajuda y llegó a Porto Seguro. Tan pronto como recogió su maleta, caminó hacia los taxis que estaban estacionados afuera. «Tu frente, ¿cuánto cuesta una carrera a Trancoso, compañero?» «150 reales. ¿Cerramos a 120 reales?» «Negocio cerrado. Apresurémonos, porque tengo prisa». «¿Cuánto dura el viaje de aquí a Trancoso?» «Entre 50 minutos y 1 hora. ¿Es esta tu primera vez allí?» Sí. Escuché que es un lugar muy hermoso. «Paradisíaco», corrigió el conductor. El camino atravesaba varias haciendas enormes, y era posible ver el ganado pastando y las plantaciones de papaya y eucalipto. Mientras el taxi se acercaba a Trancoso, José Antonio sintió crecer su ansiedad. Tan pronto como el conductor giró a la izquierda en un trébol y las primeras casas aparecieron frente a ellos, José Antonio sintió aumentar su ansiedad. «Finales», dijo el conductor, señalando la cerca de Tocón. «Ahí comienza la plaza». José Antonio le dio las gracias, pagó al chofer y se fue. Cuando entró en el Cuadrado, vio una tienda de yogures a su derecha y caminó hacia ella. La ansiedad crecía a una velocidad asombrosa, haciéndolo, temblando, estallar en un sudor frío. «¿Podría decirme dónde está la Pousada das Borboletas?», le preguntó a la empleado. «Está allí en ese callejón», respondió la niña. «Caminarás 20 metros y verás la puerta de la posada a su derecha». «Gracias, volveré más tarde por un poco de yogur». José Antonio dio unos pasos hacia la posada y se detuvo justo en medio del Cuadrado. De repente, se sintió sin valor para proceder, temeroso de una reacción no deseada. De la mujer que más amó en su vida. Allí permaneció estático durante algún tiempo, sin saber qué hacer. Miró a su derecha y vio una pequeña tienda. Decidió caminar hacia allí para comprar una gorra y gafas. Si no tuviste el coraje de decir la verdad a María, pasaría por un mero turista, ya que apenas lo reconocería. Así lo hizo. Salió de la tienda con gorra y gafas de sol. De esa manera, incluso su hija tendría dificultad para reconocerlo. La distancia que separaba la tienda de la posada era de unos pocos metros.
A medida que mientras caminaba, José Antonio se puso más tenso y sintió que la respiración se hacía más difícil. De repente, se encontró frente a la posada. Sobre el portón, una hermosa placa de madera, con la talla de una mariposa roja y amarilla, seguida de 3 más pequeñas y el nombre, Pousada o Pouso das Butterflies. José Antonio cerró los ojos, respiró hondo y entró al lugar. El terreno era grande, con una zona de césped, donde había una piscina en el centro. A su izquierda, una hermosa casa 2 plantas, a su derecha estaban los 5 apartamentos de invitados, cada uno con su porche y hamaca, frente a ti, la zona donde se servía el desayuno. Allí mismo, una niña estaba lavando los platos y los cubiertos. Tan pronto como lo vio, le preguntó, ¿puedo ayudarle? Sí puedes. ¿Tienes un piso libre? Sí tiene. Espera un momento, llamaré al dueño de la posada. La niña salió hacia la casa y José Antonio sintió temblar sus labios, indicando las ganas de llorar. Rápidamente, se quitó las gafas y se secó una lágrima que se le había escapado. Por tu cara un poco más tarde, escuchó la voz de la niña hablando con una mujer. Estaba de espaldas y no tuvo el coraje de darse la vuelta, pero se dio cuenta de que venían hacia él. En ese momento, su ritmo cardíaco se disparó. Buenos días, señor, ¿cómo estás?, le preguntó a la dama mientras se acercaba a él. José Antonio se armó de valor y dio media vuelta. Se sentía sin aliento. Con tremendo esfuerzo. Él respondió, todo bien. ¿Quieres una habitación, verdad? José Antonio asintió con la cabeza. ¿Quieres ver la habitación? De nuevo, asintió. María notó que había algo extraño en ella. Ese invitado, vamos, sígueme. María abrió el camino y no vio que sus labios temblaban. Las gafas de sol escondieron el lágrima que salió. Esta es nuestra habitación, dijo María, después de abrir la puerta. Tenemos aire acondicionado, nevera y televisión. La cama es de matrimonio y el colchón es muy cómodo. El baño es grande y tiene agua caliente. La tarifa diaria en temporada baja es de 60 reales. Bien, me quedaré. Puedes dejar tu maleta allí y venir conmigo a llenar un formulario con tu dado. ¿Cuántos días piensas quedarte? Tal vez 5 días. María y José Antonio regresaron al área donde se sirvió el café. Adjunto a él había una pequeña sala de televisión, donde funcionaba la recepción. María entregó el formulario al invitado y sacó un cuaderno para recordar sus citas ese día. José Antonio, apenas recibió el formulario, no supo si estaba escribiendo los datos correctos. Seguramente María lo reconocería tan pronto como leyera su calificación. Por otro lado, no tuvo valor para abordar el tema que lo había traído a Trancoso. Con las manos temblando, comenzó a escribir su verdadero nombre. Luego llena los espacios para la fecha y lugar de nacimiento, ocupación y residencia. Después, dejó la pluma sobre el mostrador, sobre el enchufe. Con indiferencia, María tomó el formulario y comenzó a leerlo. Poco después, la expresión la calma desapareció y mostró el asombro que se apoderó de su rostro mientras miraba para José Antonio. Este último, a su vez, se dio cuenta de que había descubierto su identidad. Con el corazón casi fuera de su boca, levantó la mano derecha y se quitó la gorra de la espalda. Cabeza. Luego se quitó las gafas de sol. Al ver ante sí al marido que creía muerto desde hacía más de 48 años, María sintió la caída de presión y se desmayó. José Antonio, con la agilidad de su juventud, anticipó su caída, sosteniéndola en sus brazos. «¡Ayuda!», él gritó. «¡Ayúdame, por el amor de Dios!». Inmediatamente, la chica que lo saludó cuando llegó a la posada llegó corriendo. «¿Qué sucedió?». Creo que tuvo una emoción fuerte y terminó desmayándose. ¿Dónde podemos encontrar un médico? Pongámosla aquí en el sofá. Voy a llamar al médico de inmediato. Con la ayuda del empleado, José Antonio colocó a María en el sofá. Poco después, la niña tomó un vaso de agua, se mojó las yemas de los dedos y comenzó a dar ligeros golpecitos en la cara del jefe. «Doña María, despierta. Por favor, regrese». «Llamar al médico de inmediato», ordenó José Antonio. Sobresaltada, la niña se levantó y caminó hacia el teléfono, cuando empezó a marcando,
vio a su señora moverse, llevándose la mano a la frente. Se está despertando, dijo el empleado, aliviado de que María se estuviera recuperando. José Antonio estaba con su ex esposa, rezando para que se recuperara por completo, porque, de lo contrario, nunca se lo perdonaría, dado que Rosemeire le había advertido que el corazón de su madre no podía soportar tal emoción. María abrió los ojos y miró fijamente a José Antonio. Yo estaba aireado, sin entender lo que estaba pasando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás jugando esta broma? Esto no es una broma. Soy tu CC, ¿recuerdas? María volvió a cerrar los ojos. Por un segundo pensó que estaba muerto, habiendo encontrado al difunto esposo. ¿Dónde estoy? Estás en tu posada. María volvió a abrir los ojos y miró a su alrededor, viendo a la empleada Diana y a todos los demás. Muebles que decoraban la sala de televisión. Volvió a mirar a José Antonio. Sin duda, era él mismo. Frente a ella, el marido al que no había visto en 48 años. A pesar de las marcas del tiempo, pude reconocerlo en cualquier parte del mundo. ¿Qué haces aquí? Estás muerto. José Antonio negó con la cabeza, haciendo un gesto negativo. Tócame y verás que estoy vivo, en carne y hueso. María siguió su sugerencia, apretando tu mano. A pesar de las arrugas, es la misma mano que tanto te acariciaba, dijo. María comenzó a entender lo que estaba pasando y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vine a explicarte todo lo que pasó. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó mientras se limpiaba las lágrimas que rodó por su rostro. Es una larga historia. Contraté a un detective privado para que la recogiera en Pedra Rosada, unos meses después me escapé de allí, pero ya no estabas. Nadie en ciudad tenía alguna información sobre él. ¿Por qué no me dijiste que eras embarazada? María estaba aún más sorprendida por esa pregunta. ¿Cómo supiste que tengo una hija contigo? La conocí ayer en su cena de cumpleaños. Durante muy poco tiempo, nos encontrado en la casa de Rosemeire. María no entendía nada. ¿Cómo supo que Rosemeire era su hija? CC, por favor explícame qué está pasando. ¿Cómo llegaste a Romero? ¿Cómo lograste salvarte de ese accidente? ¿Qué hiciste con tu vida? Tengamos una larga conversación. Me empapé en sudor, tanta preocupación cuando te desmayaste. ¿Sería posible ducharse primero? Claro. Te haré un poco de jugo mientras te duchas. José Antonio se levantó y caminó hacia su habitación. Antes de entrar al baño sonó el celular. Era Beatriz. Hija, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, papi? José Antonio tenía dudas sobre qué respuesta daría. Como estaba a 1000 kilómetros de distancia, decidió decir la verdad, porque el regaño por teléfono fue menos malo que en persona. Estoy en Trancousou, en la posada de María. No puedo creer que hayas hecho eso, dijo Beatriz, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Papá, te estás haciendo viejo y estás perdiendo la cabeza. No podrías haber actuado solo. Habíamos acordado que Rosemeire encontraría la manera de traer a su madre. Aquí a Belo Horizonte. ¿Se ha enterado de quién eres? Te acabas de enterar. ¿Cuál fue su reacción? Estaba un poco asustada, pero ya pasó. No hay necesidad de preocuparse, es todo bien. Necesito colgar, porque me voy a duchar para tener una larga charla con ella. Espera, papi. Antes de que pudiera terminar de hablar, Beatriz escuchó que se cortaba la señal del teléfono, lo que la hizo aún más irritado. José Antonio apagó su celular y se metió en la ducha, satisfecho de haber superado la primera escenario. María hizo el jugo de piña y esperó a que CC regresara del baño. Esos pocos minutos tardaron en pasar. En su mente, pensó en el momento en que estaba segura que había escapado del accidente. Durante unos años llevó esta certeza puedo. Con el paso del tiempo, ella cambió de opinión, convenciéndose de la muerte de su esposo. Ahora, su presencia allí demostró que su primera corazonada era correcta. Poco después, José Antonio volvió a la sala de televisión. Yo estaba usando pantalones cortos, camisa y sandalias. Toma un poco de jugo. Acepto, muchas gracias. María le sirvió un vaso de jugo.
Sus manos aún temblaban. ¿Cómo te las arreglaste para escapar del accidente? Los yagunzos se despliegan en la ribera para no dejarte escapar. Salté del camión unos metros antes del puente, como fue en una curva y el arbusto todo el camino era alto, nadie me vio saltar. Poco después, escuché el ruido del camión cayendo al río. Por eso no me encontraron. Tuviste mucha suerte. José Antonio dudó si hablar o no el motivo que lo llevó a saltar del cuerpo del camión después de una breve reflexión, decidió no omitir nada. No fue buena suerte. Escuché a Silvio decirme que salte de la camioneta. ¿Cómo pudo haber pasado esto si mi hermano estaba muerto? Preguntó María con expresión de alguien que no había creído esa afirmación. Después de ese día, tuve la certeza de que la vida continúa después de la muerte. Yo. Te digo, escuché a Silvio decirme que salte y esa fue la única razón que me llevó saltando de la carrocería. De lo contrario, no habría escapado. A pesar de no verse durante mucho tiempo, María conocía bien a su ex esposo y lo sabía desde la expresión de su mirada, que estaba diciendo la verdad. En mi corazón, llevaba la certeza de que estabas viva. Noche tras noche esperé a que vinieras a buscarme, hasta que un día me convencí de que habías muerto mirándola a los ojos, dijo, 48 años he estado esperando este momento. María sonrió, mostrando que no creía en sus palabras. ¿Me buscaste de nuevo después de que el detective no pudo localizarme? José Antonio se quedó pensativo. No. Hice una fuerte amistad con Óscar, mi compañero de trabajo en Sao Paulo. Un día nos despidieron y me invitó a dar un paseo por su terreno, que está en el al norte de Paraná. Allí conocí a su hermana, Rosa, con quien me casé. María sintió que su rostro se sonrojaba de ira cuando lo escuchó hablar sobre el nuevo matrimonio, la que pronto fue capturado por José Antonio. Todavía te amaba cuando me casé con ella, pero no tenía elección. El detective me dijo que su padre no estaba del todo convencido de mi muerte y que pagó estimado por cualquier información sobre mí, incluyendo cualquier persona que encontró mi cadáver. Quería estar seguro de mi muerte. Por otro lado, Fausto terminó siendo elegido alcalde y tenía mucho prestigio con el gobernador, quien me ordenó fue encontrado, vivo o muerto. No había la menor posibilidad de que volviera a Minas. Por otro lado, tenías desaparecido. El detective dijo que era peligroso seguir buscándote, porque podría despertar mayores sospechas de que estaba vivo. Así que llegué a la conclusión de que lo mejor estaba yo escondido en la zona rural de Indianópolis, en Paraná. Cuando Rosa se enamoró de mí, vi que era la oportunidad de seguir mi vida de una manera diferente. Segura sin ponerla en riesgo. ¿Sigues casado con ella? No. Murió hace un año. La respuesta puso aún más celosa a María, pues se enteró de que él seguía casado. Por mucho tiempo. Por otro lado, estaba aliviada de que él no estuviera comprometido, que al menos eso es lo que mostró a primera vista. ¿Tuviste hijos? Tuvimos 2 hijas gemelas. Uno de ellos murió de cáncer hace 20 años, y el otro todavía está viva. Aún no entiendo cómo te enteraste de que Rosemeire es nuestra hija. Ni siquiera sabías que tenías una hija conmigo. Esta es una larga historia, pero trataré de acortarla. Mi hija Imelda se fue de casa conmigo, hace 23 años, y se fue a vivir a una hacienda en el sur de Minas, sin saber dónde estaba. Terminó teniendo una aventura con su jefe, que estaba casado, y embarazada. Como no pudo criar a la niña, la dejó con el jefe. Después de un tiempo, nos reconciliamos, pero ella no me dijo nada sobre su hija. Después de la muerte de hermana, cuyo nombre era Beatriz, Imelda decidió honrarla y cambió su nombre a Beatriz. Posteriormente, se graduó en medicina y vino a vivir a Belo Horizonte. Denise cumple pena de prestar servicios en el mismo lugar donde trabaja Beatriz. Fue ella quien indicó a Beatriz para cuidar la enfermedad de Rosemeire. María se quedó atónita ante tal coincidencia. La Denise a la que te refieres es la novia de mi nieto Artur. Exactamente. Rosemeire nos invitó a mí y a mi hija a su cumpleaños, para que fortalezcamos más la relación con Denise. Fue allí donde vi una fotografía nuestra y descubrió que Rosemeire es nuestra hija. Disculpe, pero ella es mi hija. No eres su padre, porque padre es el que crea. José Antonio se dio cuenta de que su ex esposa estaba más molesta de lo que imaginaba se quedaría, me quedé sin nadie,
continuó, en un tono de exabrupto. No me casé de nuevo, y mira qué propuestas no faltaron. Algunos hombres realmente querían hacer el papel del padre de Rosemeire. ¿Por qué no te casaste? Con lágrimas en los ojos, María respondió, no me casé porque nunca dejé de amarte. José Antonio sintió vibrar una energía diferente en su interior cuando escuchó la confesión de María. He tenido muchos momentos memorables en los últimos 48 años, habiendo vivido cosas buenas y malas, pero nunca me olvidé de ti. No me puedo quejar de lo mío esposa fallecida y sería falso decir que no la amaba, pero quiero que creas que siempre soñé con este momento y nunca dejé de creer que algún día, en algún lugar, nos encontraríamos de nuevo. Por unos segundos, ambos se quedaron en silencio, solo mirándose el uno al otro. El silencio era interrumpido por María. Durante mucho tiempo, estuve disgustado con nuestra separación. Yo no estaba casada, porque no tenía su compañía, pero tampoco me consideraba mujer. Viuda, a pesar de que la gente dijera que estabas muerta, ya que solo aceptarías este hecho si mira tu cuerpo. La incertidumbre sobre su muerte carcomía mi alma. Viéndote ahora me pregunto cuál habría sido el propósito de Dios para nuestras vidas al permitir que todo eso pasa. José Antonio miró al cielo, cubierto por algunas nubes, como si quisiera ver a Dios. Seguramente, Dios tenía un propósito para nuestras vidas, al ponernos a prueba. Tan difícil como esto. Nada en esta vida sucede por casualidad, agregó José Antonio. ¿Qué error cometimos al estar separados unos de otros durante 48 horas, años? Verás, creo que tuve una actitud noble cuando huí de Pedra Rosada para salvarla la vida de Rosemeire. Si me hubiera quedado, mi padre me habría obligado a someterme a un aborto, pero al menos el detective que contrataste tendría la oportunidad de encontrarme y no nos hubiésemos separado. Eso es lo que no entiendo, porque siento que fui castigado, con nuestra separación, precisamente por hacer una buena obra, que era conservar una vida, la vida de mi hija. Soy temeroso de Dios y sé que Él es justo, pero a veces no. Entiendo su justicia. Quizás nuestros errores tienen su origen en vidas pasadas. Ciertamente no lo estabas castigado por huir de Pedra Rosada para salvar la vida de nuestra hija. Si no hubiera actuado entonces creo que el precio que pagaríamos sería más alto, incluso si el detective tomara que te unas a mí. ¿Tienes alguna duda de que Dios nos guió a este reencuentro? No. Bueno, entonces creo que es mejor para nosotros creer que Él guió nuestros pasos durante todos estos años, habiendo hecho lo mejor por nosotros. Tal vez nuestro reencuentro nos permita entender cuál fue su propósito para que todo esto haya sucedido. María sintió, de acuerdo con esas consideraciones. José Antonio se levantó de su silla y dio 2 pasos hacia adelante, parándose junto a ella. Durante unos segundos, solo se miraron. Esta vez, rompió el silencio. María, dame un abrazo. María sintió que sus piernas se volvían demasiado pesadas para levantarse. José Antonio amplió las manos para ayudarte. Ella se secó una lágrima y le dio las manos, siendo levantada por él. Nuevamente se enfrentaron, como un deseo irresistible se apoderó de ellos, tomándolos el abrazo tan esperado. Después del largo y apretado abrazo, se besaron con la misma pasión del último beso. Como si nada hubiera pasado en los 48 años de separación. Los latidos sus corazones estaban acelerados y su respiración era sibilante. La pasión mostrada escondía el nerviosismo que ambos sentían. Después del beso, José Antonio metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño joyero, entregándoselo a María. ¿Qué hay aquí? Abrir y ver. Con cuidado, María abrió el joyero. Para su sorpresa, estaba la alianza de su boda. ¿Te quedaste con el anillo? José Antonio sonrió levemente. La alegría estampada en el rostro de María lo dejó inmóvil. Más excitado. Ven a mi casa, yo también tengo una sorpresa para ti. María tomó la mano de José Antonio y caminaron hasta la casa, que estaba al final del lote, detrás de la piscina. Subieron las escaleras de madera y llegaron al piso superior, donde había una sala de estar, un baño, 2 dormitorios y una suite, con una hermosa bañera y un balcón con hamaca, desde donde se tenía una hermosa vista de la playa. Ella abrió la puerta del armario su cuarto, luego el cajón y sacó un objeto que José Antonio no pudo identificar. Volviéndose hacia él, dijo, también me quedé con mi anillo. José Antonio tomó el anillo y lo besó, colocándolo en su mano izquierda. María,
A su vez, tomó el anillo de las manos de José Antonio y repitió el gesto. Luego, señalando el inmenso salón de la casa, dijo: «Cc, si lo deseas, tu lugar será aquí». La invitación de María llevó a José Antonio a una profunda emoción. Intentó responder, pero sintió un nudo en la garganta. Entonces las lágrimas rodaron, sus labios comenzaron a temblar de tal manera que solo respondió: «Mi deseo es estar contigo por el resto de nuestras vidas». «Entonces bajemos y recojamos sus pertenencias», dijo María. Se dieron un nuevo abrazo y se besaron de nuevo, como dos adolescentes descubriendo la magia del amor. Luego bajaron de la mano a buscar la maleta de José Antonio. Aquella tarde me pareció aún más especial que las demás, porque además de ser soleada y colorido, como es habitual en Trancoso, incluso los pájaros y las mariposas parecían felices con ese reencuentro. Sinsants, Ventevis y una multitud de otros pájaros cantaban tan alto como podían, los colibríes volaban de una flor a otra, como si fueran extasiados de alegría, y las mariposas, que tanto le gustaban a María, vinieron en gran número, coloreando los jardines alrededor de la piscina. Hasta entonces, solo Beatriz estaba al tanto de la hazaña de su padre. Los otros no sospechoso de lo que estaba pasando en Trancoso. Estaban todos impresionados lo que vieron y escucharon durante la cena de cumpleaños de Rosemeire y apenas podía dormir toda la noche. A primera hora de la tarde, Denise y Leonidas fueron al laboratorio para realizar la prueba de ADN. El resultado estaría listo en 10 días. Cuando Denise llegó a su casa, llamó a Arthur. Recién en ese momento ella se dio cuenta de la relación con su novio. ¿Estás recuperado de las emociones de ayer? Todavía no. Estoy avergonzado, queriendo conocer al abuelo que descubrí conocer. Más de su vida. Todo lo que sabía hasta ahora era a través de mi madre. Los hechos que experimentó son impresionantes. Creo que te perdiste algo. ¿Qué pasó?, preguntó Arturo. Eres sobrino de Beatriz. Yo sé de eso. Ella es la hermana de mi madre. Arthur, ¿no te has dado cuenta de que somos primos? La pregunta de la novia dejó a Arthur con la boca abierta. No había prestado atención al hecho de que Imelda era hermana de su madre por parte de su padre. Es verdad. No he pensado en eso. ¿Ves algún problema? Claro que no. Conozco a varios primos que se casaron. Además, las madres son hermanas solo por parte del padre. Estoy empezando a encontrar todo divertido. Está sucediendo. Nunca había visto ni oído tantas coincidencias en la vida de una persona, dijo Arthur. ¿Quieres ver otra coincidencia?, preguntó Denise. ¿Usted cree que el doctor Rafael estabas buscando un arquitecto para empezar a construir su casa? Cené con Renata. ¿Notaste la forma en que te trató? ¿Estás bromeando o hablas en serio? Lo digo en serio. Saldrán a cenar y hablarán sobre la construcción de la casa. Del tal como van las cosas, no me sorprendería que diseñe su propia casa. Eso es profecía, dijo Arthur. ¿Las profecías existen? ¿Quieres ver un increíble? Morgan Robertson, autor del libro Vanidad, escrita en 1898, narraba el hundimiento de un transatlántico de lujo, llamado Titán. 14 años después se produjo el hundimiento del Titanic. El autor describió el número de tripulantes, pasajeros y botes salvavidas, además del mes de la tragedia, arqueo del buque y velocidad de impacto con el iceberg. Ya que has profetizado que Renata se casará con el doctor Rafael, ¿qué piensas de profetizar algún acontecimiento para nuestra vida? Denise pensó y respondió: también nos vamos a casar. Eso ya lo sé. Haz otra profecía, desafió Arthur. Vamos a tener un par de gemelos. Me gustó la profecía. Podremos poner los nombres de Francisco y Clara, como en la película Hermano Sol, Hermana Luna, que narra la vida de Francisco y Clara de Asís. Hemos terminado, corrigió Denise. Si tenemos un hijo y una hija, pondremos los nombres de Francisco y Clara. Después de colgar el teléfono, ambos comenzaron a pensar en la broma que les habían hecho. A pesar de desde el poco tiempo que llevaban saliendo, la afinidad entre ellos crecía cada día, al igual que la atracción. Si continuaban a ese ritmo pronto estarían hablando seriamente de boda. Antes de eso, necesitaban encontrar trabajo.
Denise decidió que ya había descansado lo suficiente después de la graduación. Así que empezaría a buscar trabajo. Durante el almuerzo, Denise le contó a Renata sobre la conversación con Arthur y recibió el apoyo de la hermana para llevar a cabo la idea del matrimonio. Renata, a su vez, fue emocionado por la cena pronto. La imagen de Rafael no abandonó su mente, se dio cuenta de la forma galante en que la trataba. Ansiosa por que pasen las horas rápidamente, solo almorzó un poco, solo para no enfadarse. Vacío. Después del almuerzo, Renata fue al salón. Quería estar impecable para la cita. Cuando regresó, se probó algo de ropa, pero no pudo decidir cuál usaría. La decisión llegó recién cuando Denise regresó del banquillo. Siguiendo la corazonada de la hermana, Renata separó una bata color burdeos, a la altura de la rodilla, y una bota larga, hecha de cuero crudo. En su oficina, Rafael tenía la misma expectativa. Entre una cita y otra, sus pensamientos fueron al encuentro de Renata. La noche anterior salió de la casa de Rosemeire, con la sensación de haber sido correspondido en su sentir. Después de un periodo de sequía afectivo, finalmente estaba verdaderamente interesado en una mujer otra vez. Cuando regresó a casa, comenzó a pensar a qué restaurante podría llevarla. Después de seleccionar mentalmente 5 restaurantes, decidió ir a un restaurante de comida francés, por considerarlo más romántico que los demás. A la hora acordada, Rafael llegué a la casa de Renata. Cuando apareció en la entrada, incluso más bonita que las demás. Otras veces, cuando se veían, sentía que se le aceleraba el corazón. Se saludaron con un beso en la mejilla. A pesar de la ansiedad, ambos estaban confiados en que esa noche sería memorable. Incluso la temperatura templada era contribuyendo. En el camino, hablaron sobre los cantantes que más les gustaban. En menos de 10 minutos llegaron al restaurante. Le tocó a Renata iniciar el tema que él tomó allí. ¿Qué tipo de casa piensas construir? Una casa para una familia de 4 o 5. Quiero casarme y tener hijos. El rostro de Renata estaba sonrojado. No sabía si la respuesta había sido una pista. Para su alivio, el mesero se acercó con el menú. Como las entradas decidieron ordenar carpaccio de carne. Apenas se fue el mesero, Renata retomó el tema. ¿Dónde está tu lote? En un condominio, ubicado en Nova Lima. ¿El lote es demasiado empinado? No tanto. Creo que hará una hermosa constitución. ¿Cuántos metros? 900 metros cuadrados. Antes de que Renata pudiera hacer otra pregunta, se sorprendió por la presencia de Adriano. Vas a pagar caro lo que estás haciendo. Nunca la perdonaré. Tú no saber de lo que soy capaz. Rafael se levantó y se interpuso entre ellos, para defender a su compañero de un posible agresión. Renata entró en pánico, temerosa del escándalo que se estaba gestando. Con voz temblorosa, se dirigió a su exnovio. Ya no tengo nada que ver contigo. Además, estoy aquí por trabajo. Él construirá una casa y estamos discutiendo el proyecto. Apenas eso. Estás teniendo una aventura con él. Sé muy bien qué tipo de mujer eres. Entonces Adriano comenzó a atacar a Renata, pero fue detenido por el seguridad del restaurante. Pronto, un mesero se acercó para ayudar al guardia de seguridad a sacarlo. Desde el recinto. Adriano intentó liberarse de los dos, llegando incluso a morderse el brazo. De seguridad Renata tembló como un palo verde. La escena histérica proporcionada por Adriano sirvió para reforzar en ella la convicción de que había tomado la decisión correcta al terminar la relación. Tratando de tomar un sorbo de agua, dejó que la bebida se derramara sobre su túnica. Rafael, al notar su estado emocional alterado, tomó su mano con ternura y trató de consolarla. Quédate tranquila. Él se fue. Está todo bien. En ese momento, por un momento, Renata temió que el escándalo creado por Adriano podría interferir con el eventual interés de Rafael en ella. Disculpe, Rafael. Rompí con Adriano recientemente, pero él no aceptó mi decisión. En realidad, perder a una novia atractiva como tú es un lío con la cabeza de un hombre. ¿Saliste mucho tiempo?
Renata sintió que su rostro se sonrojaba de nuevo. Después de una tímida sonrisa, ella respondió, poco más de 2 años. Su inseguridad y sus celos socavaron el amor que sentía. Estoy cansado de que me acusen de algo que no hice. Para que tengas una idea, Artur y yo solo trabajábamos en la misma empresa constructora, pero Adriano pensó que yo era un éxito su. Renata se calmó gradualmente. Tomó un sorbo de agua, ya no temblaba tanto. La presencia de Rafael le trajo seguridad, una seguridad que nunca había sentido durante el periodo de citas con Adriano. Dijo que iría a terapia, pero aparentemente no vio a ningún terapeuta. La vida se encargará de darle algunas enseñanzas. Ahora, volvamos al diseño de la casa. Quiero saber cuánto cuesta tu trabajo. Renata tenía dudas sobre el precio que cobraría. No quería perderme el servicio por dinero, incluso porque se sentía atraída por el médico. Después de reflexionar unos segundos, dio la respuesta: no estoy en condiciones de hablar sobre el precio en este momento. Te daré algunas revistas. Arquitectura para que analices diferentes estilos de construcción. Quiero que los separes lo que más te gusta y dime todo lo que quieres tener en la casa. Además, necesito revisar su terreno para ver qué se puede hacer en términos de construcción. A partir de ahí, empezaré a diseñar el proyecto. Para que te hagas una idea, el precio de mi servicio debe rondar los 25.000 reales. Tal vez un poco más o un poco menos. Puedo facilitar el pago de la manera que mejor funcione para usted. Rafael sintió en las palabras de Renata el deseo de aceptar el puesto. Su mirada transmitió una necesidad que él quería llenar. También notó que había cierto interés en ella. Para conocerte mejor. Estaba feliz de sentir que su corazón latía más rápido. El precio es bueno. Quiero llevarla al lote lo antes posible. No puedo esperar a empezar a construir. ¿Todo bien? ¿Ya tienes un ingeniero? Todavía no, respondió Rafael. Artur es un excelente ingeniero. Como dije, trabajamos juntos en una empresa constructora. Y pude ver lo competente que es. Excelente. Hablaré con él también. Como ya tienes rapport, será muy bueno si es el ingeniero responsable de la obra. Rafael y Renata hablaron sobre algunos detalles más de construcción y luego cenaron. Cuando salían del restaurante, tuvo cuidado de mirar a su alrededor para no ser sorprendido por un repentino ataque de Adriano. Suavemente, abrió la puerta del auto para que ella entrara. En el camino, apenas hablaron. Renata tenía miedo de que Adriano la estuviera esperando frente a la entrada de su edificio, como sucedió la noche en que acudió a la comisaría con Artur. Tan pronto como llegaron, quiso despedirse rápidamente de Rafael, evitando un probable ataque de celos de Adriano. Calma. No hay necesidad de apurarse. Tengo miedo de que aparezca Adriano, se justificó mirando a su alrededor. Rafael tomó la mano de Renata, acariciándola, cuando se dio cuenta de que estaba fría. Y un poco tembloroso. Sintió que se le aceleraba el corazón y bajó la cabeza, demostrando timidez. Rafael la abrazó y le habló en voz baja: disculpe, pero ha pasado un tiempo desde que conocí a una mujer tan interesante. Cuando sus ojos se encontraron, Rafael no pudo resistir el impulso de besarla. Al principio, a Renata le resultó extraño besar a un hombre que no fuera Adriano, hecho que nunca ocurrió durante el periodo de cortejo. En un segundo momento le gustó el beso de Rafael, rindiéndome en tus brazos. Me resulta extraño. Todo está pasando muy rápido. Ha pasado un tiempo y yo terminé la relación. Pensé que no me gustaría otro hombre en el corto plazo. De repente nosotros nos conocimos y me atrajo. No esperaba eso. Cuando dijiste que eras arquitecto, estaba seguro de que era una señal. Renata abrazó a Rafael y le acarició el cabello. Intercambiaron algunos besos más antes de continuar. Decir adiós: disfruto quedarme aquí contigo, pero es peligroso. Subiré la cena, fue genial. Haré todo lo posible para que te guste mi trabajo. Estoy seguro de que me gustará, al igual que me gustas tú. Antes de que Renata saliera del auto, compartieron otro largo beso. Esta vez Adriano no estaba al pendiente. Tan pronto como abrió la puerta del apartamento,
Renata comenzó a clasificar las revistas de arquitectura para mostrar a Rafael. Denise se acercó para averiguar cómo reunión y saltó de alegría cuando Renata le dijo que había nominado a Artur para ser el ingeniero constructor. Inmediatamente, ella lo llamó, diciéndole las buenas noticias. Artur tiene buenas noticias para ti. Entonces habla pronto, me dio curiosidad. Renata fue contratada por el Día Rafael para hacer el diseño arquitectónico de su casa y te nominó para ser el ingeniero. La noticia dejó a Artur extasiado de alegría, porque sintió lo difícil que era conseguir trabajo. Poco después, el teléfono volvió a sonar y Rosemeire respondió la llamada. Se puso ansioso cuando escuchó la voz de su madre, ya que no sabía cómo hablarle de su padre. Hija mía, estoy en la plaza mirando las estrellas, pero me falta una de ellas. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Cuentas el número de estrellas? Solo las más bonitas. Me falta la más hermosa de todas, exactamente la quien pensé que era tu padre. Rosemeire pensó que su madre podría haberlo sabido todo. ¿Qué quieres decir con eso? Tú conoces a mi hija, tú lo sabes. ¿Un momento? Rosemeire se dio cuenta por el tono. Por la voz de su madre que se sentía inusualmente feliz. Lo siento, Rosemeire, pero no pude cumplir con el trato que hicimos. Yo no podía esperar un día más para encontrar al gran amor de mi vida. Por favor, espero que entiendas mi situación y no te enfades conmigo. Rosemeire estaba estupefacta por lo que acababa de escuchar. Así que tu madre no era solo saberlo todo, ya que también estaba al lado de su padre. ¿Fuiste a Trancoso? No pude evitarlo, el deseo de mi corazón habló más fuerte. ¿Cómo tomó mamá la noticia? Estaba tan preocupada por su reacción. Se llevó un susto muy grande, pero ya pasó y ahora estamos muy contentos. Luego todo este tiempo, todo lo que queremos es estar juntos y disfrutar el uno del otro. Mañana nosotros iremos a Belo Horizonte, porque también queremos reunir a toda la familia para celebrar este reencuentro. Después de colgar el teléfono, Rosemeire compartió las buenas noticias con su esposo e hijo. Mientras tanto, en Trancoso, María y José Antonio paseaban de la mano por el cuadrado, hecho que llamó la atención de los demás vecinos del pueblo, ya que María estaba muy popular y nadie allí la había visto saliendo durante mucho tiempo. A todos los que se detuvieron a saludarla, se preocupó de presentar a José Antonio, explicando brevemente que este era su exmarido, el padre de Rosemeire. La reacción de los vecinos fue unánime, mostrando asombro ante la serie de coincidencias que hicieron posible aquel reencuentro. Después de caminar unos minutos, decidieron cenar. María recomendó el restaurante Victoria, que estaba al principio del cuadrado. Las mesas estaban debajo de un árbol enorme. Jaca, como no había electricidad en el lugar, la cena se sirvió a la luz de las velas. Difícil encontrar un lugar más romántico para cenar juntos por primera vez, después de tanto tiempo separación. Siguiendo la sugerencia de María, decidieron pedir camarones bobó. Mientras el plato estaba preparado, pidieron jugo de grábida. Era el primer brindis que harían después del reencuentro. A nuestra reunión, dijo María, levantando su copa. A nuestro reencuentro, a nuestra hija y a nuestro amor, especialmente a nuestro amor, porque superó todos los obstáculos, demostrando ser más fuerte que el dolor y el sufrimiento causado por separación involuntaria. Mirando hacia arriba, José Antonio vio varias yaques enormes encima de su cabeza. ¿No hay peligro de que la jaca caiga sobre la cabeza de los clientes? Nunca ocurrió. Cada semana una persona pasa recogiendo las que ya tiene son maduros. El bobó no tardó en servirse. Para deleite de María, a José Antonio le encantó la comida. Poco después, regresaron a la posada. Tan pronto como María abrió la puerta de su habitación, vio un pequeño insecto, una esperanza, en la ventana. Mira, CC. Es una esperanza que ha venido a bendecirnos. ¿Esperar? Sí. Siempre que hay esperanza para alguien, significa que la persona tendrá buenas posibilidades de éxito en tu proyecto de vida más inmediato. Todo está conspirando a nuestro favor. Amor mío, después de todo lo que hemos pasado, nos merecemos esta bendición, dijo José Antonio, tomándola en sus brazos. María se dejó abrazar por los brazos de su gran amor. Por fin, en la noche tan soñada por ella se había hecho realidad. Testigo de ese momento, las estrellas y la brisa mar que entraba por el balcón de la habitación.
Abrazados, se durmieron vigilados por la esperanza. Capítulo 28. Al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, Rosemeire tomó un taxi hacia el clínica donde Beatriz trabajó para realizar la primera sesión de quimioterapia. Arturo no acompañó a su madre, habiéndose quedado en casa para recibir a los abuelos que llegarían de Trancoso. Acontecimientos recientes en su vida le dieron a Rosemeire nuevo coraje para hacerlo tratamiento y vencer al cáncer. De camino a la clínica, pensó en lo mucho que su vida ha cambiado en el último año. Primero, la separación del marido, causando depresión profunda, que culminó con el descubrimiento del cáncer. Entonces, en un espacio muy corto de tiempo, su reconciliación con Alexandre y la aparición de su padre, que creía muerto incluso antes de tu nacimiento. Junto con eso, el descubrimiento de una hermana viva y otra muerto, siendo la madre biológica de la novia de su hijo. Ante todos estos hechos, Rosemeire concluyó que, de hecho, el mundo daba muchas vueltas, al igual que la vida de las mujeres. Gente. Nada más llegar a la clínica fue atendida por Beatriz. Hola, Rosemeire, ¿cómo has estado estos últimos 2 días? Feliz, por tantas bendiciones recibidas en tan poco tiempo. No puedo dejar de pensar en todos ellos. Estas coincidencias. Y contigo, ¿todo bien? Gracias a Dios, aunque estoy un poco enojado con papá por romper el trato que hizo contigo. No pudo haber ido a Trancoso sin decírnoslo. Él no dijo nada y cuando me enteré ya estaba con su madre. Pido disculpas por su conducta. No tienes que disculparte conmigo, después de todo él también es mi padre. No estaba molesto, entiendo su situación. Creo que podría esperar este tipo de comportamiento. Porque mamá siempre me decía que cuando él quería algo, no había nada que cambió de opinión, siempre fue tras lo que quería y actuó a su manera, ignorando los consejos de los demás. Él es exactamente así, coincidió Beatriz. Mamá siempre se quejaba. Esta forma de ser suya. Que Dios lo tenga. Por el buen corazón que tenía, creo que, donde quiera que esté, está feliz de ver la felicidad de papá. Estaba muy deprimido después de su muerte. ¿Y tú? ¿Has logrado superar esta pérdida? Poco a poco voy reconstruyendo mi vida. Todavía la extraño mucho, pero estoy más resignada, sobre todo ahora que he encontrado a la única hija que he tenido y he descubierto que tengo una hermana. Yo también estoy muy feliz de saber de tu existencia. Estoy seguro de que lo haremos muy bien. Beatriz sonrió y asintió, coincidiendo con la predicción de Romero. ¿Estás listo para comenzar el tratamiento? Sí, estoy. Quiero curarme lo antes posible. Bueno, la sesión de quimioterapia dura alrededor de 2 horas. El cóctel de drogas se administra por vía intravenosa, y como ya le he dicho, puede experimentar náuseas y otras molestias durante y después de la aplicación del medicamento. Por lo tanto, al mismo tiempo que el tratamiento, nos aseguraremos de que las reacciones adversas a los medicamentos sean minimizado. ¿Podemos comenzar? Vamos allá. El tratamiento comenzó y Rosemeire sintió náuseas intensas a medida que la droga se aplicó. La inquietud, sin embargo, no fue suficiente para sacudir la paz que había comenzado. Rescatar desde el momento en que dejó que el dolor sentido por su esposo se desvaneciera de su corazón. Mientras Rosemeire estaba en tratamiento, José Antonio y María llegaron a su apartamento, siendo recibida por Artur, que nunca había visto a su abuela con ella fisonomía mostrando tanta felicidad. Vamos a entrar. Mamá está en la clínica haciendo quimioterapia. ¿Cómo está ella?, preguntó María. En toda mi vida, nunca había visto a mi madre tan feliz. Ahora, usted es el que tiene él. Felicidad estampada en el rostro. Felicidades, te mereces lo que estás viviendo.